Estamos en contacto con Carol Ruiz de la Asociación Calandria y vamos a hablar acerca de la campaña Ya no es secreto, violencia contra las niñas y adolescentes. Bueno, en plena época de cuarentena hemos vivido también el tema de la violencia, ¿no?, contra las niñas y los adolescentes. Las niñas todavía van a continuar en casa, no pueden salir menores de 14 años, ya lamentablemente, porque son población en este caso vulnerable. Y vamos a conocer en qué consiste esta campaña. Carol, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Buenos días, Efraín, y a través tuyo a los oyentes del programa por estar en casa, esperando que todo esto pase. Bueno, comentarte que tenemos una campaña vigente que es la campaña Ya no es secreto, es una campaña que pretende poner en evidencia los embarazos de niñas y adolescentes por violencia sexual. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de la Mujer, a través de la ministra, ha dado una cifra alarmante, que es que en lo que va de esta época de cuarentena, hay más de 400 niñas y adolescentes que han presentado una denuncia por violencia sexual. De las que denuncian, ojo, porque hay muchas familias que todavía siguen creyendo que hay que mantener en secreto situaciones de violencia sexual. Y es una cifra alarmante por dos razones, porque siempre hemos creído que las casas son espacios seguros para las niñas y adolescentes, y esta cifra de más de 400 nos demuestra que los espacios de las casas siguen siendo espacios inseguros. Siempre hemos creído que son las calles, los lugares oscuros, las escuelas, ¿no?, o los lugares públicos, pero son las casas también lugares inseguros para las niñas. Y lo segundo es que a veces creemos que ocultando cosas estamos más seguras, porque así no tenemos vergüenza, ni miedo, ni temor. Pero ha llegado el momento de denunciar estos casos para que los agresores estén donde deben de estar, ¿no?, cumpliendo una pena, cumpliendo una sentencia y haciendo que las niñas y adolescentes puedan desarrollarse en su integralidad, teniendo en cuenta su bienestar físico, psicológico y social. Bueno, Carol, qué lamentable, ¿no? 400 denuncias en la época de la cuarentena. La casa es segura para el tema de protegernos contra el coronavirus, pero no para el tema de violencia. Y de los que han denunciado, imagínate, el subregistro de la gente que no denuncia, las niñas que no denuncian. Qué terrible, ¿no? Qué terrible drama para las niñas y todavía continúan en casa. Así es, Efraín, y ponernos a pensar también como sociedad cómo estamos respondiendo a estas denuncias, ¿no? Porque muchas de las cosas que creemos que son normales, como por ejemplo, a veces normalizamos la violencia en nuestras casas, a veces naturalizamos que una niña se sienta perturbada por algunas cosas que ve en los medios, a veces alentamos de repente a que a nuestras niñas y adolescentes se queden en casa y a veces compartiendo con alguien que no les gusta, que tienen temor, que sienten miedo a esa persona, y es necesario que los padres y las madres generen espacios seguros en las casas para las niñas y adolescentes. Lo otro que también es necesario es darnos un espacio de nuestros tiempos, ahora que estamos más tiempo en casa y con la familia, para hablar con nuestras hijas adolescentes, con nuestras niñas, para que las niñas también y las adolescentes puedan adquirir habilidades para enfrentarse a una posible situación de violencia, para que ellas puedan de alguna manera también responder defendiendo sus propios espacios, defendiendo sus derechos, y por qué no defendiendo que no la toquen o que no la violenten, o que en el peor de los casos no las violen. De acuerdo a las denuncias que ha recibido en este caso el Ministerio de la Mujer, ¿quiénes son los que más abusan de estas niñas, Carol? Mira, yo te comento, el año pasado el Ministerio de la Mujer, cuando cerró el año, dio cifras importantes de cómo la violencia había perpetrado a muchas niñas y adolescentes. Y los principales violentadores o agresores son básicamente personas cercanas a ellas, es decir, padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores. En un segundo lugar están, por ejemplo, los vecinos, los docentes, y en un tercer lugar están los enamorados, y en un cuarto lugar personas desconocidas. Entonces, hay que pensar que son las casas, y lo otro que también ha dado a conocer el Ministerio es que estos casos de denuncia, la mayoría son registrados dentro de los hogares de las niñas y adolescentes. Nuevamente, ¿qué se está haciendo como sociedad para garantizar que las casas y los hogares sean espacios libres de violencia? El año pasado, por ejemplo, la cifra de cuántas adolescentes habían dado a luz cada día era de que
habían entre 4 y 5 adolescentes que daban a luz por violencia sexual en los hospitales en nuestro país. Si bien es cierto, en lo que va del año, la cifra habla de cada 8 horas un adolescente da a luz por violación sexual, es decir, 3 más o menos por día. Recordemos que estamos terminando el primer semestre del año y ojalá estas cifras no se incrementen, porque sí sería una lástima que este número de adolescentes embarazadas producto de violación se incremente, ¿no? Es importante también recordar que hay muchas cosas pendientes que hacer como país. Por ejemplo, sin ir muy lejos, siempre hemos creído que solamente le compete a las familias proteger a las niñas. No, ahora que los docentes, por ejemplo, están haciendo una labor remota de educación virtual, también tienen que apoyar para que se prevengan estas situaciones y para promover espacios libres de violencia. También es importante, por ejemplo, que el Congreso de la República pueda hacer un pleno temático, en este caso, sobre violencia en nuestro país. Más allá de que tengamos una ley, que es la 30364, y más allá de que tengamos un plan nacional contra la violencia de género, es necesario que se incorporen algunos elementos de juicio para juzgar a las personas agresoras, ¿no? Y para garantizar la integralidad de la víctima y para que realmente las víctimas puedan alcanzar justicia y las familias puedan alcanzar espacios más seguros para las niñas y adolescentes. Bueno, hay que visibilizarlo, ¿no? Porque cuando no se visibiliza no existe por ahí. ¿Qué le podríamos recomendar a las niñas, aparte que están llamando justamente en este caso quejándose al Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es el mecanismo para poder quejarse, para poder acceder a la justicia? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. En primer lugar, es importante que los padres y las madres, los tíos, los abuelos, todos aquellos adultos que vivamos en una familia, tenemos que enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos también a ser más asertivos. Es decir, permitirles que expresen lo que sienten, lo que quieren de forma clara y oportuna. Eso ayudaría mucho, por ejemplo, a hacer una denuncia oportuna. Respetar sus decisiones, ¿no? A veces los niños no quieren abrazar o besar o pasar tiempo con algunas personas y a veces los obligamos a esos actos que a ellos no quieren, no les gustan y saben que por ahí pueden estar en riesgo. Y el otro elemento importante es escucharlos, ¿no? Atender sus dudas, sus deseos. Eso va a reforzar muchísimo la confianza en los menores. También es importante que se mantenga informado sobre las personas con las que se relacionan, saber qué páginas web visitan, cuáles son sus estados de ánimo, preguntarles cómo se sienten, preguntar también cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, preguntarles también qué les molesta, qué les incomoda. Es importante también que le hablemos claro sobre sexualidad, explicarles de acuerdo a su edad todo lo que les motive, la curiosidad, incluyendo, por ejemplo, áreas y expresiones sexuales para que ellos puedan también defenderse frente, por ejemplo, a videos o a fotografías que a veces reciben ellos y ellas a través de redes sociales. Y por último, hay que enseñarles a las niñas y a las adolescentes a decir no. Por ejemplo, no quiero hacer tal cosa. Enseñarles también a que ellas puedan identificar cómo se produce, cómo reconocer que están viviendo una situación de violencia o que son en riesgo, ¿no? Y que no deben ocultar una situación que les haga sentir mal. Y por último, a todas las familias, si están viviendo una situación de violencia, es importante que lo denuncien. Primero, recomendarles a todos que llamen a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Lo pueden hacer con un teléfono celular, con un teléfono fijo o con un teléfono público. Solo tienen que marcar el número 100 y van a recibir información para acompañar un proceso de orientación que les permita a ellos saber si van a denunciar o no. Y lo otro es que si ya están viviendo violencia y quieren denunciar, tienen que acercarse al Ministerio Público y al Poder Judicial o a una comisaría cercana a poner la denuncia. No solo estamos en pandemia por el coronavirus, también la violencia ha entrado en nuestros hogares y hay que considerarlo una pandemia porque hay que liberarnos de ellos y sacarla de nuestras familias y de nuestras casas. Muy bien, la verdad que terrible, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, recomendación para proteger a nuestras niñas, los menores ahí en casa y cuando es tipo de casos justamente denunciar. Gracias, Carol, muy amable. Muchas gracias, Efraín, y un abrazo fuerte a todas las familias de Lima Norte que están escuchando el programa y que seguramente se están cuidando mucho.
Bien, gracias. Carol Ruiz, de la Asociación Calandria, hablando de la campaña Ya no es secreto, violencia contra las niñas y adolescentes.